Muy buenas tardes, tengan apreciables maestrantes. Es un placer para su servidora, en esta ocasión, poder llevar a cabo nuestra primer cápsula informativa, en donde vamos a abordar de manera específica la unidad que lleva por nombre Fundamento Constitucional Mexicano. Para ello, bueno, tenemos que partir estableciendo que nuestra constitución política es la ley suprema que dentro de nuestro territorio mexicano es la que tiene mayor jerarquía. ¿Por qué? Porque de este instrumento jurídico normativo emanan todos los demás, ¿no? Aquí encontramos previamente establecido cuáles van a ser todos aquellos derechos que la ley, en este caso, nos protege y que el Estado tiene la obligatoriedad de garantizarlos, de salvaguardarlos y en este caso, bueno, de garantizarlos de una manera mucho más amplia a todos nosotros como individuos que nos encontremos dentro de este territorio, ¿no? Y obviamente hacer valer todas aquellas normas que de estos emanen para que luego entonces exista esta optimización en cuanto a la tutela efectiva de nuestros derechos. Cuando hablamos de nuestra constitución política, que dicho sea de paso, ha tenido diferentes tipos o se ha creado y constituido tanto diferentes épocas, ¿no? Desde las bases que se establecieron, la Constitución de 1824, la Constitución de 1857 y luego entonces la de 1917 con sus múltiples reformas, que es hasta la actualidad la que nos rige. Cuando hablamos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vemos pues que es el instrumento, como les decía, ¿no? Donde se encuentran comprendidos de manera literal todos aquellos derechos que nos asisten como personas. Para ello, vemos que la Constitución está dividido en dos apartados. El primer apartado, que se le denomina propiamente la parte dogmática, que es en donde se encuentran de manera literal los derechos humanos que nos asisten a nosotros como persona. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la libertad, el derecho al patrimonio, ¿no? Entre otros. Y cuando hablamos de la siguiente parte o apartado, que se le denomina la parte orgánica. ¿Por qué lleva este nombre? Porque es en donde se encuentran de manera literal señalado la cuestión estructural del Estado, donde de manera específica se indica cuáles son los poderes, ¿no? La división de poderes, cómo existe en esta forma de reconocimiento, ¿no? La tutela y la forma también de impartir justicia, cuáles son las autoridades encargadas de impartirla, cómo se deben de elegir a los representantes, cuál es el periodo para ocupar los cargos y demás, ¿no? También establece de manera literal a quienes está consagrado el poder crear la norma. Nos habla también, y lo vamos a señalar más adelante, de manera muy puntual cuando hablamos del artículo 40, que en este caso nos indica que es la voluntad del pueblo constituirse de manera específica en una república representativa, democrática, laica y federal, ¿no? Cuando nos está hablando del sistema de gobierno, de la forma de gobierno, ¿no? Una es de manera literal cómo se establece a partir de la república, pero también nos dice al hablar de la democracia cómo podemos llegar a ella, ¿no? A través del voto del pueblo, a través de propiamente el poder del pueblo depositado en determinados funcionarios para que luego entonces exista esta función y obligatoriedad para con nosotros como individuos en lo particular. Pero cuando nosotros, regreso, cuando nosotros estamos hablando propiamente, repito, de la Constitución, hablamos en este sentido del derecho constitucional. Y cuando hablamos del derecho constitucional, porque existen diferentes ramas del derecho, una de estas es el derecho constitucional, porque se encarga propiamente de establecer todas aquellas funciones, lineamientos y demás circunstancias que emanan propiamente de la figura representativa y por ello se le indica que el derecho constitucional es aquella actividad científica que estudia la naturaleza, pero también los principios de la norma constituyente, de lo que se considera como la función reguladora de validez del orden normativo, en donde se establecen las bases organizativas del Estado y también de los fenómenos políticos, que en este caso, bueno, pues son aquellos que van a otorgar el fundamento dentro de una colectividad. Como te decía, al hablar de la Constitución, pues de manera inmediata viene a nuestra mente Hans Kelsen, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la Constitución, pues también viene desde épocas anteriores una pirámide de Kelsen y esto hace referencia a la jerarquía de la norma, que es de manera literal dónde se encuentra posicionada nuestra Constitución y cómo luego entonces existen todos los demás instrumentos jurídicos normativos que si bien es cierto se encuentran por debajo de la Constitución, pero repito, van enfocados hacia un mismo fin, que es proteger de una manera mucho más amplia los derechos de nosotros como individuos. Sin embargo, hago un paréntesis.
Esta pirámide de Kelsen tenía esta operancia durante todo este periodo, desde que se constituye o se crea esta constitución, pero a partir del 2011, nuestra constitución, si bien es cierto, sufre o presenta de manera específica grandes reformas en materia de derechos humanos y luego entonces se pondera el principio pro persona. Tomando esto como consideración, posiciona en igualdad de circunstancias la constitución que los tratados internacionales. Esto en beneficio de nosotros como individuos para que cuando exista alguna vulneración de nuestros derechos y quizá de una manera literal o de una manera más amplia no se encuentran contemplados dentro de nuestros instrumentos bases, pues si existen instrumentos jurídicos de índole internacional, nosotros los podemos invocar para luego entonces hacerlos valer en nuestro caso en particular y la autoridad pues está obligada a conocerlo y a resolverlo en ese sentido, ¿no? Por ello se dice que es principio pro persona, lo que me sea más favorable a mi calidad como individuo, ¿no? Repito, eso es cuando existan algunos vacíos dentro de la norma, pero caso contrario, bueno, seguimos considerando nuestra constitución política como ley suprema, por ello su nombre, ¿no? Ley suprema, carta magna y demás. Pero bueno, regreso. Cuando hablamos de Hans Kelsen, él establece que la constitución le da una definición en sentido material y nos dice que la constitución es aquella que está integrada por preceptos que regulan la creación de las normas jurídicas generales y especialmente la creación de leyes, como aquel conjunto de normas. Ahora bien, también le da un sentido pero formal. El sentido material, repito, es aquella forma de constitución a través de preceptos que regulan la creación de las normas jurídicas generales. Y cuando hablamos de la constitución en sentido formal, vemos que es el documento solemne y por tanto vamos a encontrarlo como el conjunto de normas jurídicas que solo pueden ser modificadas tomando en consideración la observancia de las prescripciones especiales, en este caso para poder realizar estas modificaciones emanadas de la norma, ¿no? Vemos también que existe un autor que se apellida Carpizo, que también nos establece que la constitución es multívoca. ¿Por qué? Porque la constitución de un país es en una forma de llevar a cabo, de regir la conducta del individuo y luego entonces de llevarlo durante todo su proceso de vida. Por ello, la constitución no es ser ni deber ser, sino más bien es una forma de reconocimiento de la conducta del individuo para satisfacer intereses propios, pero beneficiando a la colectividad. También cuando hablamos de la Constitución, vemos que existen clasificaciones y características en un sentido de la Constitución. Vemos que una de las clasificaciones es según su forma jurídica y estas se clasifican en escritas, pero también se clasifican en consuetudinarias. Vemos que también existe una clasificación según su reformabilidad y pueden ser rígidas o también pueden ser las otras que se le denominan flexibles. También existe otra clasificación que es según su nacimiento o en su defecto también conocido como según el origen y pueden ser constituciones otorgadas, constituciones impuestas, constituciones pactadas o también conocidas como contractuales y también constituciones ratificadas. Al respecto, también la Constitución se rige por principios. Estos principios constitucionales son la legitimidad, la fundamentalidad, la supremacía, la rigidez y luego entonces también se encuentra la inviolabilidad. En ese mismo sentido, bueno, apreciables maestrantes, vemos que estos y otros temas que sin lugar a duda, pues son de vital importancia que nosotros lo conozcamos, independientemente de la actividad a la que nosotros nos dediquemos. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestra constitución política debemos conocerla para saber de manera cabal o de manera genérica cuáles son los derechos que nos asisten, cómo podemos nosotros incurrir en una responsabilidad, pero luego entonces también cómo ante alguna vulneración nosotros también sabremos de dónde podemos nosotros hacer uso de estos instrumentos jurídicos para luego entonces invocarlos y que exista una protección mucho más amplia de nuestros derechos. Estos y otros temas son los que también vamos a continuar disertando en el transcurso de nuestras cápsulas informativas, así como también de manera muy puntual dentro de nuestras sesiones virtuales. Las y los espero y recuerdo y que también hago del conocimiento, ¿no? Que ante cualquier duda, comentario o participación, estoy como siempre a sus apreciables órdenes. Que tengan excelente tarde. Hasta luego.